comparto con ustedes las diapositivas sobre las que vamos a trabajar. El tema que vamos a desarrollar este día es la división de poderes en México. Hay preguntas básicas que el programa de estudios detona para que podamos trabajar y producir sobre el poder en México y el cómo fue dividido. Tú comentabas un momento en tercero C que sabemos de la historia. El poder público, como consecuencia en México, se divide en tres poderes desde época histórica. México tiene un contexto previo a lo que fue 1821. México vivió en la colonia por lo menos desde 1521, que fue cuando la conquista de Mesoamérica. La colonia existió todo este tiempo y hasta 1810, debido a accidentes que ocurrieron en el ramo político, en el ramo grupal, en el ramo de reunión, así lo rezan diferentes historiadores. Un grupo de criollos se lanzó a la búsqueda del cambio de poder y la consecuencia fue que llegaran meses después a las cercanías de la Ciudad de México, pero no se animaran a ingresar al mando de Hidalgo, sino que esperaron, buscaron otra salida y al final pues, fueron abatidos y decapitados. Asume el poder por allá, en aquella época, un sacerdote más, y este sacerdote, hacia 1814, redacta una obra máxima para México en materia de derecho laboral, en materia de seguridad social, incluso de lo que es el legítimo proceder del Estado frente a los gobernados. La obra es Los sentimientos de la nación. Allá por 1814, José María Morelos y Pavón narra que debíamos de tener jornadas laborales de 10 a 12 horas, ya no las de 16 o 18 horas, que no debían de trabajar los niños, que debía el poder público dividirse los cargos de jerarquía, no solamente a peninsulares, sino también a criollos, y de alguna manera ya se daba ligero atisbo de igualdad a la comunidad indígena. Hacia 1821, estas ideas se plasman en la primera Constitución Federal de México. Hacia 1824, México propiamente adopta por primera vez el nombre de México, pero entre 1824 a 1856 existieron grupos políticos que identifican la historia. Esos grupos se conocieron como radicales, como conservadores, liberales, y pues fue hasta 1836 cuando las leyes de Indias, aplicando los criterios de la Constitución de Cádiz, se conservaron algunos ideales de los de la obra de los sentimientos de la nación, continuaban los radicales en el poder. Si ustedes hicieran un análisis histórico de México, hablando de golpes de Estado y cuántos procedimientos se ejecutaron para retirar el poder legítimo, se van a percatar que fueron bastantísimos. Tuvieron nombres muy variados. Pero hasta 1856, después de la famosa Guerra de 3 años o Guerra de Reforma, México entra en un confort, en un área de tranquilidad en la Constitución de 1857, con esas leyes de reforma, en la que el Lerdo de Tejada, Juárez, Comonfort, ejecutan ideas, entre ellas el separar a la Iglesia del Estado, entregar los registros de los estados civiles de las personas a la autoridad pública y la secularización como un tema máximo. Después de ello, entre el 57 y 1863, 67, asume el poder de manera paulatina Porfirio Díaz. No suelta desde 1867-68 en promedio el poder hasta 1910 con la Revolución Mexicana. Son dos grandes cortes, si se dan cuenta. México en estos dos periodos, del 57 en promedio hasta 1910, el poder estuvo en dos personas radicado con la intención de que el país estuviera de alguna fórmula en los poderes ejecutando el subsistir. ¿Qué puede una persona visualizar de esto? El esquema fácil.
En la colonia éramos precisamente eso, éramos un satélite de España. Después de la colonia, con la Declaratoria de la Independencia de México en el 21, nos volvemos un país federalizado, pero en la unión que teníamos de entidades, ya se reconocía el Ejecutivo y el Legislativo, y eso es, digamos que un parteaguas en México. Hacia 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera propia, ya establece la división del poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hacia 1929 se legisla una vez más y se da fortaleza tenue al derecho del trabajo, a la seguridad social y a la familia. Ya se habla de aspectos en cada uno de estos temas. En el 31, la propia Ley Federal de Trabajo la federalizamos. En el 43 se divide el apartado A y B, surge el IMSS. En 1960 el trabajo de los servidores públicos queda centrado en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, como una regla importante. En el 70 se da la primera reforma objetiva a la Ley Federal de Trabajo, en el 80 se da su reforma procesal y en 2019 se da una reforma de estructura en procedimiento y en conceptos a la Ley Federal de Trabajo. Así es como en nuestro tema de hoy podemos señalar, podemos dejar en claro que México es un país independiente en forma y fondo desde 1821, que tiene como una base de organización el trabajo parlamentario a través de la división de poderes, pero sin lugar a dudas, la prohibición importante en México de que no pueden los tres poderes, ni siquiera dos, estar reunidos en una sola persona. El poder soberano, que es de nosotros, que es del pueblo mexicano por la autodeterminación, se divide entonces, como dije, en ejecutivo, en legislativo y en judicial. Nosotros como pueblo renunciamos a nuestra soberanía, renunciamos a la autodeterminación para que los poderes federales creen precisamente secretarías de Estado que nos van a atender, que nos van a brindar el servicio y en efecto espejo las entidades federativas, cada estado y cada municipio repliquen esta misma fórmula. Así, tenemos una constitución política federal, una norma general mexicana que nos va a entregar, se supone en la estructura de la misma ley, nos va a entregar derechos humanos y garantías individuales a través de unidades, a través de entidades que van a buscar el promover, el proteger, el tutelar, el garantizar y el respetar las que de ella emanen. De esta manera, el primero de los poderes que tenemos nosotros es el Ejecutivo. Y la doctrina señala de manera clara que la presidencia de la República puede recaer en una sola persona, sea una dama, sea un varón, y que para poder cumplir con la meta de administrar el país se va a auxiliar de secretarías de Estado, muy variadas. Cada una de ellas, obviamente entre ellas la de Gobernación, Educación Pública, Hacienda, Semarnat, Desarrollo Social, Defensa Nacional, todas y cada una de ellas con la intención de que junto con la Fiscalía General de la República apoyen al presidente de la República a visualizar la modalidad del ejercicio del poder público en nuestro país. Dando una visitada a esta página, visitarla, vamos a encontrar en la página de la Presidencia de la República los comunicados que emite, los boletines de prensa, a qué se dedica la Presidencia de la República. No interesa quien esté al frente de ella, interesa la propia presidencia como tal, porque es el órgano gestor de nosotros, que va a reunir siempre en diferentes personas el estatus de un país. Sin lugar a dudas, México tiene un gran compromiso a través del órgano de gobierno para mantener en transparencia el funcionar de la entidad. Ojalá puedan ustedes navegar en esta página para que puedan ver cuáles son las funciones de los servidores públicos, de los que emanan de la presidencia de la República, y pues después de ello puedan ustedes aplicar en materia de normatividad el reconocimiento de qué hace cada una de las secretarías de Estado. Si ustedes quisieran en internet, por ejemplo, visualizar qué hace la Secretaría de Estado, la Secretaría del Trabajo, perdón, podrían ver lo importante que es conocer la materia laboral que en ella tenemos.
Vamos a ver la del trabajo. Son los informes de labores que hay de parte de la Secretaría del Trabajo y sobre todo la continua capacitación que se debe de dar a los mexicanos para conocer la readecuación en los nuevos contenidos en materia de derecho, en materia de derecho del trabajo. De esta misma fórmula o en esta misma tesitura, para mí es importante también hablarles del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está cerrado, está centrado en un Congreso llamado de la Unión. Es un sistema en México bicameral, es decir, hay dos cámaras. Hay dos cámaras en la Federación y en el Estado, y que la función de legislar o de crear leyes o de hacer leyes a través del proceso que ya les platiqué en clases pasadas, este proceso va a recaer en una cámara llamada de senadores y en otra llamada de diputados. Cada una de ellas, en términos de los preceptos legales que les aplican, van a dilatar en el encargo determinado tiempo. Tienen el deber necesario de representar a las fracciones en las que se divide el país, con la única intención de que en su encargo siempre ellos tengan la facultad de crear leyes. No de andar en otras situaciones, sino ellos tienen este deber. Esto es lo primero que tienen que ubicar ustedes. Diputados y senadores tienen la intención de crear leyes, no más. ¿Dónde tienen que hacerlo? Tienen que tener unidades, tienen que tener oficinas que se encarguen de buscar hechos jurídicos y actos jurídicos que estén, sean federales o sean estatales, en los que estemos nosotros padeciendo alguna situación de tipo legal, que se pueda modificar o crear una ley para que existan leyes de vanguardia y de esta manera se vaya cubriendo la necesidad de la sociedad. Tienen salarios estratosféricos, sin lugar a dudas, pero yo creo que lo interesante sería el verlos operar en el trabajo de ellos. Después de ello, vamos a hablarles del Poder Judicial de la Federación. Poder Judicial, en México sus siglas se interpretan así, Poder Judicial de la Federación. Y el Poder Judicial de la Federación recae en mujeres y hombres. Voy a duplicar una diapositiva que tienen esta estructura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su interpretación o conocimiento, se divide en dos salas. Cada sala tiene ministros. Se divide en circuitos. Esa parte ya la habíamos visto. Circuitos que tienen magistrados y hay también jueces. Voy a decirlo así. Circuitos. Cada circuito, vuelvo a repetir, cada uno de los circuitos, ahora sí, tiene magistrados, pero dos clases de magistrados. Tiene magistrados en tribunales colegiados de circuito. Tiene magistrados en tribunales unitarios de circuito. Y tiene jueces de distrito. Existe arriba de ellos, acá arriba de cada circuito, existe algo llamado el Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a ponerlo como un órgano de queja. Te puedes quejar con él. Es un órgano revisor. Revisor de que hagan las cosas bien. Ahí puedes presentar tu queja en el caso de existir alguna inconformidad en contra de circuitos, de magistrados o de jueces de circuito. Ahora, abajo de los jueces de distrito, ya propiamente están los juzgados de distrito. En ellos hay jueces, hay secretarios, ellos les llaman actuarios, o sea, los notificadores. En foro común se llaman diligenciarios. Y hay escribientes, personas que se dedican a escribir todos los acuerdos que se dictan. De los escribientes tenemos oficial mayor, es quien recibe la documentación legal. A ver, voy a hacer esto a un lado. Tenemos
oficiales mayores, son los que reciben la documentación, y tenemos comisarios. Son los encargados de la seguridad, el control del juzgado, el abrir, el cerrar, el ordenar al personal de intendencia que se encarguen de mantener el orden y el control y la limpieza de los juzgados. Una figura que voy a insertarla desde acá, otra oficina que hay, la Defensoría Pública. Estas son las figuras que van a encontrar ustedes en el Poder Judicial de la Federación. Es una figura variada, es un órgano variado que ustedes van a poder visitarlo, van a poder identificarlo también en Internet. De hecho, ya habíamos hecho el ejercicio al ingresar aquí en la página de la Suprema. Y bueno, sería interesante que ustedes hicieran el navegar, el identificar la página y en ella, pues, reconocer qué hay en cada una de estas pestañas, con la intención de que vean cómo se dividen los circuitos en México. Es una información que a quien vaya a ser abogado le va a gustar, porque de alguna manera van a encontrar ustedes, pues, información que no conocen, quizás palabras que no ubican, pero tempranamente van a identificar cómo están integrados los tribunales y desde luego lo más fácil de la situación. Si algún día tienen alguna duda sobre algún tema en materia de jurisprudencia, regularmente en alimentos, pues en el Semanario Judicial de la Federación van ustedes a poder verificar qué es lo que hay en materia de tesis. Si alguien me dijera, bueno, profe, yo quiero saber hasta qué edad tengo derecho a los alimentos. Si ustedes ingresan esa palabra aquí y le dan Enter, se van a dar cuenta ustedes que, por ejemplo, para Baja California, si hay un hijo mayor con discapacidad, como dice la primera, ese hijo va a ser dependiente económico toda la vida de los papás. Si, por ejemplo, si hay un reconocimiento de paternidad post-nacimiento, post-acta de nacimiento, esa paternidad ya no la puedes desconocer. Cuando se cancela la pensión alimenticia, como ejemplo, bueno, las tesis son muy variadas. Regularmente las tesis te dicen que hasta los 25 años. En el caso de Veracruz, se dice que la mayoría de edad se inicia a los 18 o 19 años, que concluye a los 21 y 23, pero realmente la jurisprudencia por contradicción ya te dice que son los 25 años la edad límite para que el hijo ya no goce de esa pensión alimenticia. Esta es una tesis por contradicción del 14 de febrero de 2020, y es la que podríamos ver que es una tesis aislada. ¿Cuántas sentencias tiene a favor? ¿Se acuerdan que es jurisprudencia cuando tenga 5? Tiene una sola. Y miren, esta tesis es objeto de denuncia por contradicción. Es decir, está pendiente por resolverse lo que dice esta tesis y lo que dice alguna más del país, para ver cuál de las dos debe de guardar la supremacía, y ese criterio se deba de conservar y de mantener. Si buscamos, por ejemplo, alguna otra, vamos a buscar alimentos caídos. Mucho se ha dicho de los alimentos, que un hijo los puede cobrar. Vamos a encontrar una tesis aislada que nos dice también que el hijo puede demandar, aún siendo mayor de edad, las pensiones que no le haya pagado papá o que no le haya pagado mamá. ¿Quién puede deberte alimentos? ¿Papá o mamá? Si eres su dependiente económico. Son los dos directamente responsables para este tipo de prestación. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes? Está muy variado la información que tenemos en este apartado, y pues de ella sí sería importante que se dieran tiempo cuando lo puedan checar, para estar ustedes atentos a lo que esta información nos da. Y bueno, continuar con ello, esto es lo que van a encontrar en el Poder Judicial de la Federación. Si ahora replicáramos y quisiéramos hacer una diapositiva en la que explicáramos el Poder Judicial del Estado de Puebla, aquí la situación cambia, porque aquí vamos a encontrar
que hay salas, pero van a haber salas civiles, hay salas penales. Físicamente se encuentran en Ciudad Judicial. Las salas civiles se van a encargar necesariamente del derecho familiar, del derecho civil, del derecho mercantil. Y las penales, como la palabra lo dice, de los juicios penales. ¿Cómo se llaman quienes atienden? Se llaman magistrados. Son magistrados. Ellos funcionan los jueves. El último jueves de cada mes funcionan o trabajan en pleno. Se reúnen todos y con el magistrado presidente tienen una sesión. Hay un consejo de la judicatura local, voy a ponerle local, en integración todavía en una función muy leve, pero ya lo hay, anteriormente no lo había, y es el órgano de queja u órgano revisor. Más bien es un órgano de visita. Ese órgano va a visitar a los juzgados de todo el estado de Puebla y ahí el litigante o las familias pueden presentar su queja de lo que hacen los juzgados. En Puebla no tenemos circuitos, lo que tenemos son distritos judiciales. Es decir, el estado se divide en varias regiones. La ley orgánica del Poder Judicial del estado de Puebla marca que hay magistrados llamados visitadores, que son los que van a ir a eso, a recorrer los juzgados para verificar que estén trabajando bien. ¿Qué encontramos en una sala? Bueno, en una sala trabajan en ella magistrados, secretarios de acuerdo. Encontramos aparte de ello diligenciarios, encontramos oficial mayor, comisario y escribientes. Estas son las personas que encontramos laborando en cada sala. Comisario. En los juzgados, no son de distrito, vamos a encontrar una variedad. Los juzgados de cada distrito judicial lo que vamos a encontrar en cada uno de estos juzgados son variantes, porque vamos a encontrar aquí juzgados mixtos, que son civiles y penales. Aún los hay porque están sacando el rezago que hay anterior a 2000, déjenme ver, 2014, que fue la fecha que se dio para terminar con los juicios penales inquisitorios. Todavía los hay. Y vamos a encontrar juzgados especializados. Hoy día en exhortos, algunos en materia mercantil, obviamente en materia familiar, en materia civil. Eso es lo que encontramos en Ciudad Judicial. ¿Qué tipo de personal les atiende? Pues un juez, secretarios de acuerdos, en lugar de actuarios diligenciarios, escribientes, oficial mayor, es un oficial mayor por cada juzgado, y un comisario. Es el personal que llega a atender en un juzgado. Y estaríamos hablando del Poder Judicial en cada entidad federativa. El Poder Judicial, propiamente dicho, en un municipio no lo hay como tal, aunque las facultades ejecutivas, legislativas y judiciales las podemos encontrar repetidas de una manera no tan detallada como en cada poder, no son en la misma estructura. ¿Qué quiero decir? Que hay asuntos en los que el Poder Ejecutivo puede crear acuerdos, puede crear normas que hagan funcionar al poder en el que él trabaja. El Congreso del Estado puede crear normas también, puede administrar y puede resolver y decir derecho en materia legal.
Y lo mismo ocurre con el Poder Judicial, pero no son actividades que les correspondan, sino son las menos. Cada uno debe de centrarse a su funcionar y a su operar. Bien, hasta aquí quisiera detener la clase. ¿Alguna pregunta que tuvieran, por favor? Es muy variada, esta materia es amplísima. Es amplísima. Intenté condensar todo. Realmente he tenido oportunidad de litigar en juzgados federales, en juzgados locales. Juzgado municipal, he tenido 2 experiencias, en Coronango y en Cuautlancingo. Son juzgados pequeños. He ido a órganos federales importantes, como lo es la Casa Nacional de Arraigo. En ella se ubica algo muy importante, son las personas que están arraigadas en espera de que se resuelva su situación jurídica en asuntos principalmente de delincuencia organizada. Ustedes ingresan a la Casa Nacional de Arraigo, allá en la parada de metro Adolfo López Mateos, me parece, y es un hotel, pero ustedes van a ver a las personas que están vestidas de colores diferentes. Hagan de cuenta como el viejo grupo llamado Parchís. ¿Y qué ocurre con ellos? De acuerdo al color, es el delito que las personas cometieron. Y puede haber, por ejemplo, el color rojo es precisamente delincuencia organizada. El amarillo, narcomenudeo, etcétera, o narcotraficantes, etcétera. Y es una situación compleja porque para que tú ingreses a esa casa, te despojas de toda la ropa, ingresas por escáneres y aún así te revisan. Son lugares muy seguros. Penales federales sí he visitado varios. He visto varios procedimientos de tipo penal federal. Es un área muy bonita. El derecho yo creo que es lo mejor que puede sucederle a una persona cuando ama esa carrera. Y en litigio aprendes bastante. Conoces muchas gentes, conoces muchos lugares. Bien, concluyo la clase de esta manera. Tengan buena tarde. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.